Vázquez, como aquí le hemos informado, esta semana se llevó a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y fue un periodo muy corto. En la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen para crear la Guardia Nacional, con lo cual, siendo Cámara de origen, este dictamen ya aprobado se turnó en forma de minuta al Senado de la República, que lo discutirá en el periodo ordinario que comienza el próximo 1 de febrero. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el presidente López Obrador ayer en la conferencia mañanera dijo que no había quedado satisfecho con lo aprobado por los diputados y le pedía a los senadores pues que agreguen a algo que a él le interesa, que es un artículo transitorio, el cual permitiría que en tanto se aprueba o se conforma la Guardia Nacional, puedan operar en labores de seguridad pública el Ejército y la Marina. ¿Qué va a pasar en el Senado? Dijo en el Senado el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, que sí le van a hacer caso al presidente, pero como las bancadas oficialistas no cuentan con la mayoría calificada por sí mismas, va a ser necesario el voto de la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer el PRI? Se lo voy a preguntar al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Jorge Carlos, te saludo, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Gusto saludarte, muy buenos días, feliz año. Gracias, igualmente. ¿Le van a dar gusto al presidente López Obrador, Jorge Carlos? Bueno, yo empiezo contestando la pregunta que hacías, ¿qué va a hacer el PRI? Y lo primero que vamos a hacer es discutir estas condiciones, no con el transitorio que dejaría satisfecho al presidente, sino como las recibimos de la Cámara de Diputados, donde todavía hay cosas que no nos dejan satisfechos a nosotros, como por ejemplo el hecho de que sea al revés, que sean los gobernadores quienes tengan que pedir la cooperación de la Guardia Nacional y no que sean ellos los que permitan la colaboración de la Guardia Nacional. O sea, hay muchas cosas antes del transitorio del presidente que tampoco nos dejan completamente satisfechos. El hecho de que las Fuerzas Armadas hagan funciones de seguridad para el PRI desde hace mucho tiempo es algo superado en términos de discusión. Nos parece que es indispensable que en lugares como Guerrero, Tamaulipas, las Fuerzas Armadas sigan cumpliendo con esta misión. Ahora, la pregunta ahí, Jorge Carlos, perdón que te interrumpa, pero la pregunta es si eso tiene que estar en la Constitución o no. En una opinión así directa nuestra y estrictamente personal, yo creo que no. Yo creo que al contrario, lo que estaban buscando tanto la extinta Ley de Seguridad como entendemos el propósito de crear una Guardia Nacional es dejar una fuerza única que sea la responsable de la seguridad, pero eso no quiere decir de ninguna manera que pase por una etapa donde dependa formalmente y del mando de los militares, porque eso no ha ocurrido hasta ahora. Sí, efectivamente, la razón por la que se rechazó la Ley de Seguridad Interior y la razón por la cual el presidente Enrique Peña Nieto no la firmó, no la puso en vigor, fue justo por las consideraciones que había al respecto. Y ahora, lo pongo como información de contexto. Quienes se opusieron a la Ley de Seguridad Interior ahora parecen estar de acuerdo con que eso mismo esté, pero en la Constitución. Así es, y el problema es que además la Corte ya dejó claras perfectamente cómo no tenemos posibilidades de intervenir en instancias de seguridad municipales o estatales a no ser por petición expresa de estas autoridades. Y a mí me parece que tal y como quedó la redacción de la ley que crea esta Guardia Nacional y de las modificaciones que se le hacen a la Constitución, sucede todo lo contrario. Es un acto, es una fuerza que vuelve centralista el tema de la seguridad, cuando al contrario, nuestro esfuerzo debe ser por impulsar que cada vez sean más fuertes las instituciones estatales, o toda la vida vamos a tener soldados o policías federales en Tamaulipas, toda la vida vamos a tener que mantener una fuerza externa haciéndose cargo de la seguridad de Guerrero.
Es exactamente lo contrario de lo que se tiene que buscar, que haya más fortaleza institucional estatal. ¿Qué opinas que tus correligionarios en la Cámara de Diputados se hayan sumado a la aprobación de este dictamen junto con las bancadas mayoritarias de Morena, el PT y el PES? Que ellos hicieron un esfuerzo muy grande de negociación para lograr quitar los mayores peligros que la ley entrañaba, que estas reformas entrañaban, y creo que lograron quitarlos, pero aún quedan cosas que pueden ser modificadas. Sin entrar a la consideración de esto que dice el presidente, que es una cuestión de términos, si se le va a poner un término a la participación de las Fuerzas Armadas, a mí me parece, por lo menos como lo expresaron, que es al revés. Uh-huh. Ellos están dudando de cuánto tiempo van a crear para crear la Guardia Nacional, y entonces dicen, no, que estén ahí las Fuerzas Armadas en tanto se crea la Guardia Nacional. Pues sí, porque ese en tanto puede ser un siglo. Así es, yo creo que es al revés. Uh-huh. Debiéramos tener un término para que se cree la Guardia Nacional. Uh-huh. Es obligación del gobierno ya crear esta fuerza una vez que cuente con los elementos legales para hacer. Oye, decía Pablo Gómez ayer, ya ves que responsabilizaron a Pablo Gómez de haber sacado esto del dictamen, esto que quiere el presidente que se incluya, y bueno, él decía que si esto se pusiera o se hubiera puesto en el dictamen, tal vez no hubiera alcanzado la mayoría calificada. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que haya un riesgo de que no se apruebe en el Senado? Creo que tiene razón Pablo Gómez en ese sentido. No hubieran alcanzado la mayoría en Cámara de Diputados, y veo complicado que la alcancen en Cámara de Senadores, si no hacen una reacción que exprese claramente el término de participación de las Fuerzas Armadas, y creo yo que no sería necesario el transitorio, uh-huh. Pero si se pusiera el transitorio o cualquier otro instrumento para determinar cuánto tiempo más pueden estar las Fuerzas Armadas, pues tendría que abrirse una discusión al respecto. Todavía no la hay. Oye, si se intentara poner este transitorio, aprobarlo así, dejando en tanto, ¿la bancada del PRI lo votaría en contra? Yo estoy seguro que votaríamos en contra. Bueno, pues ahí está la discusión que será a partir del 1 de febrero. Jorge Carlos Ramírez Marín, como siempre, te agradezco mucho tu participación en el programa. Y lo más simpático es este esfuerzo que hay para que sea antes del 1 de febrero, cosa que entiendo menos todavía. Creo que debemos ampliar la discusión, no cerrarla o tratar de apresurarla. Pero es muy mala señal que la hayan mandado a una comisión en la que está Morena, con otra comisión donde está Morena, habiendo la opción de dos comisiones diferentes, como era una presidida por el PAN, la de estudios legislativos, o la de estudios legislativos primera, que está presidida por el PRI, pero al revés, una presidida por el PRI y la otra por el PAN. ¿Y dónde la mandaron? ¿Qué comisión la mandaron? A la de estudios legislativos segunda, ajá, que está también presidida por Moreno. Bueno. Ayer le hicimos esa observación al presidente de la Cámara. Bueno, Jorge Carlos, vamos a estar atentos y te agradezco mucho como siempre. Al contrario, Pascal, muchas gracias. Gracias.